la palabra ha encendido la llama de fe, porque Cristo vendrá otra vez. Cuando los entendidos resplandecerán como el firmamento y su luz, como estrellas brillando en la oscuridad, son los que hablan a la multitud. Resplandece en este mundo donde el sol no ha brillado jamás. Resplandece en esta tierra, que Jesús brille en ti más y más. Resplandecerá. Oh, promesa de gloria eterna, en medio de la oscuridad, serán luz por siempre en la adversidad, los que enseñan justicia y verdad. El cielo y la tierra, todo pasará cuando llegue el tiempo a su fin, y los hijos de Dios se levantarán para recibir su heredad. Resplandece en este mundo donde el sol no ha brillado jamás. Resplandece en esta tierra, que Jesús brille en ti más y más. Resplandecerás. Resplandece en este mundo donde el sol no ha brillado jamás. Resplandece en esta tierra, que Jesús brille en ti más y más. Resplandecerás. Oh, qué maravilloso himno. No sé si ustedes se emocionan cantándolo y leyendo esa frase que dice que Jesús va a brillar en nosotros más y más, y que estamos aquí llamados para hablar justicia y verdad. Y no sé si también ya se han aprendido de memoria el versículo de este congreso, Daniel 12:3. Bueno, los invitamos para que sigamos resplandeciendo, y hoy tenemos un invitado muy especial para este momento sublime. Recuerden que los invitamos que en cada momento en el que compartimos la palabra de Dios, tomen apuntes en sus casas, escriban esas frases inspiradoras, esas frases que necesitamos para motivarnos cuando estemos desanimados, tristes, o para darle un consejo a alguien. El pastor Bor está con nosotros a continuación, y recordemos que él es autor de varios libros como Adoración en el trono de Satanás, también La verdad acerca del número 666, y muchos otros que los invitamos a que ustedes estudien para seguir aprendiendo más. Con ustedes nuestro gran amigo, familia que están allí, el pastor Stephen Bor. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes esta mañana de sábado. Aquí, gracias a Dios, recibimos lluvias de gracia anoche. Hemos estado con una sequía aquí, y gracias a Dios anoche tuvimos un poquito de lluvia. Damos gracias al Señor por eso. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar una parábola del Señor Jesucristo. Pero antes de hacerlo, vamos a pedir que el Señor nos acompañe en el estudio de su palabra. Oremos. Padre Celestial,
Gracias por el reposo que nos concedes en tu santo día. Pedimos, Padre, que al estudiar esta parábola de gran actualidad para este tiempo, que tu Santo Espíritu esté presente en este lugar, para que podamos comprender y aplicar tu palabra. Gracias te damos por escuchar nuestra petición y por responderla, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La parábola que vamos a estudiar se conoce como la parábola del juez injusto. Pero a mí no me gusta ese nombre, así que yo le cambié el nombre a la parábola. Yo le digo la parábola de la viuda persistente, porque en realidad en el centro de esta parábola se encuentra la viuda. Vamos primero a leer la parábola que se encuentra en Lucas 18, 1 al 8, y entonces vamos a interpretar cada símbolo de esta parábola. Dice en el versículo 1 de Lucas 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, es decir, al juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahora escuchen bien. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la parábola. Ahora, la parábola nos enseña dos lecciones vitales. La primera lección es, según el versículo 1, que debemos orar siempre. El apóstol Pablo lo expresó así, orad sin cesar. La segunda lección está relacionada y significa no desmayar, es decir, no rendirnos cuando no recibimos la respuesta que estamos esperando. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuándo es que se aplica especialmente esta parábola de Lucas 18, 1 al 8? Ahora, no cabe duda que la parábola se aplica a todos los tiempos, porque en todos los tiempos es necesario orar y es necesario no desmayar. Sin embargo, esta parábola tiene una aplicación especial y directa a los que van a vivir al final de la historia durante el gran tiempo de angustia que menciona Daniel 12 y el versículo 1. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sabemos, pastor, que esta parábola se aplica especialmente a la generación final, los que van a pasar vivos por el tiempo de angustia? La razón es el contexto. Si ustedes miran el contexto inmediatamente anterior a la parábola, van a encontrar que el Señor Jesucristo venía hablando de su segunda venida. Dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, y luego viene la parábola. Y la parábola termina refiriéndose a la segunda venida, porque la parábola termina diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la parábola se encuentra entre dos referencias a la segunda venida de Jesús. Se aplica especialmente a los que van a estar vivos durante el tiempo de angustia final. Ahora vamos a mirar los elementos de la parábola. En primer lugar tenemos un juez. El versículo 2 dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora, este juez era un hombre secular.
La expresión ni temía a Dios ni respetaba a hombres sencillamente significa que era un juez secular sin ninguna inclinación religiosa. Sencillamente cumplía su deber civil. Tenemos también en la parábola una viuda. El versículo 3, la primera parte del versículo dice que en ese lugar había una viuda. Ahora, cuando leemos ese versículo donde habla de la viuda, queda claro en la historia que la viuda no tenía hijos, no tenía casa, no tenía dinero, ni tenía amigos. Por así decirlo, no tenía dónde caerse muerta. Su única esperanza radicaba en el juez, para que el juez le hiciera justicia. Tenemos también en la parábola otro elemento, no solo un juez y una viuda completamente destituida, sino que tenemos también la persistencia y perseverancia de la viuda. Nos dice en el versículo 3, la segunda parte del versículo: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, la viuda venía y venía y venía, no se rendía. Recuerden, una de las lecciones de la parábola es orar siempre y no desmayar. Así que la viuda viene y viene y viene, y el juez sigue demorando y demorando y demorando. Tenemos también en esta parábola un adversario de la viuda. Noten Lucas 18, el versículo 3, la tercera parte del versículo. Vamos a leer todo el versículo para que puedan ver. En Lucas el capítulo 18 y el versículo 3 nos dice algo muy interesante en cuanto a el adversario, que dicho sea de paso, la parábola no identifica directamente al adversario, pero vamos a ver quién es. Dice en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Es decir, había un adversario que había saqueado a la viuda. Ahora, los eruditos que han estudiado esta parábola han llegado a la conclusión de que cuando el esposo de esa mujer murió, el esposo le debía a un acreedor una suma grande de dinero. Y para cobrar lo que le debía al esposo, el adversario le quitó todo lo que tenía la viuda para pagar la deuda que el esposo tenía cuando murió. Es decir, la viuda quedó en la calle. La viuda no tenía absolutamente nada que le quedara porque el adversario se lo quitó. Ahora, como vimos, la viuda venía y venía y venía, y el juez se demoraba y se demoraba y se demoraba. Vamos a leer Lucas 18 y el versículo 4, la primera parte del versículo, donde nos dice: y él, es decir, el juez, no quiso por algún tiempo. Es decir, la viuda venía y venía y venía, y el juez demoraba y demoraba y demoraba. No le respondió inmediatamente. Hay una demora, en otras palabras, en esta parábola. Pero gracias a Dios, después de una larga demora, el juez finalmente le hizo justicia a la viuda. Dice en Lucas 18 y el versículo 4, la última parte, y el versículo 5, pero después de esto dijo dentro de sí el juez: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, es fastidiosa, sigue viniendo y viniendo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, el juez respondió la plegaria de la viuda porque lo tenía fastidiado, para quitársela de encima, en otras palabras. Ahora, esta parábola es simbólica. Cada aspecto de la parábola apunta a la generación final que va a vivir en el tiempo de angustia. Ahora va a venir la interpretación que da Cristo de su parábola. Noten Lucas 18 y el versículo 6. Lucas 18 y el versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Aquí está diciendo Jesús: ahora yo les voy a explicar lo que significa esta parábola
del juez injusto. Y luego el versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, ¿a quién representa el juez? Jesús dice que el juez representa a Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia? El juez hizo justicia y ahora Jesús dice, ¿acaso Dios no va a hacer justicia? Es decir, el juez representa a Dios. Y yo sé la pregunta que surge inmediatamente y es esta: ¿cómo es que un juez que ni teme a Dios ni respeta a hombre puede representar a Dios? La respuesta es que representa a Dios a manera de contraste. Es una comparación a manera de contraste. Funciona así. Si un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre responde las plegarias de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios responderá las plegarias de su pueblo? No porque le agotan la paciencia, sino porque los ama. Es decir, es una comparación a manera de contraste. En otras palabras, tanto el juez como Dios se demoran en responder y finalmente responden, pero por diferente razón. El juez se demora en responder a los clamores de la viuda por capricho, pero al fin le hace justicia para quitársela de encima. Por el otro lado, en el tiempo de angustia, Dios se demorará en responder las plegarias de su pueblo, no para quitárselos de encima, sino porque los ama. Es decir, el juez de esta parábola representa a Dios. Ahora, ¿a quién representa la viuda? ¿O a quiénes representa la viuda? Lucas 18:7 nos dice que la viuda representa a los escogidos. Nuevamente dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? El juez le hizo justicia a la viuda y ahora el Señor Jesucristo dice, Dios le hará justicia a sus escogidos. Es decir, los escogidos son representados por la viuda. Ahora, yo les pregunto, ¿qué representa una mujer simbólicamente en las Escrituras? Inmediatamente ustedes saben, una mujer representa una iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. Una iglesia ramera representa una iglesia apóstata. Pero ahora les voy a hacer una pregunta que tal vez nunca le han hecho. ¿Qué representa una mujer viuda? Sabemos que la mujer pura es una iglesia pura. Sabemos que una mujer ramera es una iglesia que se ha prostituido. Pero ¿qué representa una mujer viuda? Escuchen bien. La viuda de la parábola representa una iglesia, pero no una iglesia bajo circunstancias comunes y corrientes. Representa más bien una etapa de la iglesia cuando la iglesia es oprimida y saqueada por el adversario. Una iglesia que ha perdido todo apoyo humano y no tiene dónde recostarse. Es una iglesia que está pasando por un tiempo de angustia, pues lo ha perdido todo y su única esperanza se encuentra en el juez, Dios, de que Dios les haga justicia y los recompense. Ahora, el Señor Jesucristo mismo dijo que la generación final que va a pasar por el tiempo de angustia es representado por la viuda. Nota lo que dice Mateo 24 y vamos a leer el versículo 21 y luego el versículo 22 y el versículo 24. Mateo 24, 21, 22 y 24. Para ver cuándo van a vivir los escogidos. Según el mismo Jesús. Dice Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Suena como Daniel 12:1, ¿verdad que sí? Y sigue diciendo, y si aquellos días de este tiempo de tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de ¿quiénes? ¿Quiénes están pasando por la gran tribulación? Mas por causa de los escogidos. La misma palabra que se encuentra en la parábola. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego el versículo 24, cuando Satanás falsifique la segunda venida de Jesús, cuando se presente como Cristo, pero en realidad no lo es.
encontramos que es para engañar a los escogidos. Y esto pasa en el tiempo de angustia. Dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los que, a los mismos escogidos. Así que la viuda representa a los escogidos de Dios que pasan por el tiempo de angustia y no tienen nada sobre lo cual recostarse. Lo han perdido todo. Es la iglesia fiel del tiempo de angustia que no tiene absolutamente nada porque el adversario los ha saqueado. Ahora, ¿quién representa el adversario? La parábola no lo dice, pero la palabra es clave. No es una palabra común en el Nuevo Testamento, es la palabra antidikon. Es la palabra en griego. Se usa en otro lugar que nos ayuda a identificar quién es el adversario. Primera de Pedro 5:8, un texto que indudablemente ustedes conocen. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, la misma palabra, vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el adversario que va a saquear a los fieles de Dios durante el tiempo de angustia? Satanás los va a saquear. Va a dejar a la iglesia destituida de todo apoyo humano. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios? Dice la parábola que van a clamar a Dios día y noche. Ahora, esa palabra clamar que se usa allí es una palabra muy intensa en el idioma griego. Se usa, por ejemplo, en Hechos 8:7, donde dice que los espíritus inmundos clamaban a voz en cuello cuando el Señor Jesucristo los echaba. Se usa en Lucas 9:38, cuando un padre clama a Jesús que sane a su hijo atormentado por un demonio. Y es la palabra que se usa en Mateo 27:46, cuando dice que Jesús clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, el remanente de Dios, al igual que en la parábola, va a clamar a Dios para que Dios les haga justicia, para que los vengue de las manos del adversario. Pero Dios no va a responder inmediatamente. Va a haber una demora. Ahora, en varias traducciones de la Biblia, la pregunta, en la versión Reina Valera del 60 que yo leí, dice, ¿se tardará en responderles? Da la impresión de que Dios no se va a tardar en responderles. Otras versiones lo traducen más correctamente. Dicen, por ejemplo, aun cuando Dios se demore en responderles, déjenme leerles de la Biblia de Jerusalén la traducción. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche aun cuando se demore en ayudarlos? Es una mejor forma de entender el texto. Y la versión Weymouth en inglés dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en hacerles justicia? Es decir, va a haber una demora porque van a clamar día y noche para que Dios los libre del adversario. El gran comentarista presbiteriano Albert Barnes lo explicó de la siguiente manera. Aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos y prueba al máximo su paciencia, al fin los vengará. Prueba la fe de ellos, les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo, hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿por qué va Dios a demorar en responder las plegarias de su pueblo para vengarlos de manos del adversario? Si Dios los ama, ¿por qué no los libra inmediatamente para que no tengan que pasar por esta angustia de clamar y clamar? Y la respuesta de Dios parece ser un rotundo silencio. Saben que cuando oramos Dios puede contestar de tres maneras. Puede contestar sí, puede contestar no y puede contestar espera. Esa es la respuesta que no nos gusta a nosotros, porque somos muy impacientes. Queremos gratificación inmediata.
Pero Dios tiene dos razones por las cuales va a permitir que su pueblo pase por este tiempo de angustia y tengan que clamar a Él para que los libre durante un periodo de tiempo, como dice la parábola, día y noche. Primera razón es que las pruebas son las que fijarán la fe y la confianza del remanente final en el Señor. Los que pasen por el tiempo de angustia, su carácter quedará fijado por la eternidad. Serán completamente purificados y desconectados con este mundo. En Mateo 24, 21 y 22, que ya leímos, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Job pasó por una prueba similar y vamos a hablar de él en unos momentos un poco más. Job entendió por qué estaba pasando por su tribulación. Dice en Job 23 y el versículo 10, aquí está hablando Job, mas él, Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En Isaías 48 y el versículo 10 nos habla de cómo Dios permite que pasemos por el horno de aflicción para purificar y para reflejar perfectamente la imagen del Señor Jesús. Isaías 48, 10 dice, he aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en el horno de aflicción. Esto nos hace recordar la experiencia de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Elena White se refiere a la experiencia de los jóvenes y lo aplica a los que van a pasar por el tiempo de angustia. Noten esta cita del Conflicto de los Siglos, página 621. Hablando de la generación final, la cual muchos dicen, nunca es posible alcanzar la victoria completa sobre el pecado porque la carne es débil. Saben que los que dicen eso, en realidad no están diciendo que la carne es débil, lo que están diciendo es que Dios no es fuerte. Están diciendo que la carne pecaminosa del hombre es más poderosa que Dios. Y Dios no puede dar la victoria sobre el pecado. Noten esta cita, hablando de la generación final, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad. En realidad, hermanos, la palabra mundanalidad no es una traducción correcta. En inglés es la palabra earthliness. Yo voy a inventar una palabra. Debe consumirse su terrenalidad, lo que los conecta a este mundo, lo que los vincula con este mundo. Debe consumirse mi propia palabra inventada, terrenalidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego para que la imagen de Cristo se refleje imperfectamente. No. Se refleje como perfectamente. Pero hay una segunda razón por la demora. En segundo lugar, y esto lo podemos entender con la historia de Job, y déjenme contarles un poco la historia. Satanás dice, y la gente se la cree, que Cristo venció porque Él era diferente que nosotros. Él era Dios y nosotros somos humanos. Claro que Él venció. Ese es el argumento que usa Satanás. Pero al final de la historia, Dios va a tener toda una generación que le va a demostrar al universo que obedecen a Dios aún a costa de su propia vida, por puro amor y no por interés. Ustedes conocen la historia. Se las voy a contar. En Job, capítulo 1, vienen los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Los hijos de Dios, dicho sea de paso, son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Vienen a presentarse todos los representantes del universo allí, y entre ellos se aparece Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, vengo de supervisar mi territorio. ¿Por qué Satanás fue a esa reunión? Porque él había usurpado la posición que le pertenecía a Adán. Fue representando este planeta.
Y entonces Dios, en presencia de todos los representantes del universo y todos los ángeles, Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Vive en tu territorio, pero es siervo mío. Y Satanás enfrente de todos los seres celestiales dice, claro que te sirve. No has puesto tú un vallado alrededor de él para protegerlo. No has prosperado todo lo que hace. Cualquiera te sirve así. Pero si tú le quitaras todo, te blasfemaría en tu rostro. Y el universo está escuchando. Ahora Dios podría haberle dicho a Satanás, este es un mentiroso. No le crean que este está mintiendo. Ustedes saben que él es un mentiroso. Pero la gente hubiera dicho, de verdad Dios cercó a Job con su protección y Dios lo prosperó. Así que Dios dice, tú dices que él es mercenario, que me sirve por los panes y los peces. Te permito que vayas y le quites todo lo que tienes. Y verás que permanecerá fiel. Y todo el universo está observando para ver quién tiene la razón. Satanás se va y Job pierde todas sus posesiones. Fíjense, Satanás es el adversario. Pierde todos sus hijos, 10. Pierde todas sus bestias. Pierde todos sus siervos. En unos momentos ha quedado sin nada, ha quedado en la calle, siendo el hombre más grande del oriente. ¿Y qué dice Job? Señor, ahora me maldices sin que yo haya hecho nada malo. Yo no te voy a seguir más. No, Señor. Job dijo, Dios dio, no tenía toda la luz, no tenía Biblia como nosotros. Dice, Dios dio y Dios quitó. Dios dio, pero Dios no quitó. Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. En esto no pecó Job. Y todos los seres celestiales dicen, amén, aleluya. Dios tiene razón. Ahora se realiza una segunda reunión en el cielo, entre los cuales se aparece Satanás de nuevo. Y se repite otra vez la misma escena. Y Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Que aunque me incitaste contra él, todavía tiene su integridad. Y todos los representantes de los mundos están viendo. ¿Cómo se va a realizar esto? Job, un hombre como nosotros, pecador, pero fiel a Dios. Y Satanás dice, pues claro que te sirve. Me dejaste quitarle todo, pero no me dejaste tocarlo a él. Si tú me dejaras tocarlo a él, te blasfemaría en tu rostro. Y todos los seres celestiales están escuchando. Así que ahora Dios le dice a Satanás, puedes regresar a la tierra y le puedes hacer lo que tú quieras a Job, pero no te permito que lo mates. ¿Cuántos de los fieles durante el tiempo de angustia van a morir? Ninguno. Ningún fiel en el tiempo de angustia va a morir, porque Job es un símbolo de la generación final. Así que ahora Satanás sale de la presencia de Dios y aflige a Job con una llaga maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Tan terrible era que tenía que rascarse con una teja. Y a pesar de eso, Job conserva su integridad y su lealtad a Dios. Y los seres celestiales están diciendo, gloria a Dios, aleluya. Dios tiene razón. Pero no ha terminado las vicisitudes de Job todavía, porque ahora va a perder el apoyo de la esposa. Fíjense, ha perdido hijos, ha perdido la casa, ha perdido los siervos, ha perdido todas sus bestias, ha perdido su salud y ahora va a perder el apoyo de la esposa. La esposa dice, ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y luego vienen sus 3 mejores amigos para consolarlo. Y dice la historia que se convierten en acusadores contra él. ¿Qué ha perdido Job? Ha perdido todo. El adversario lo ha saqueado completamente, como pasará con la generación final en el tiempo de angustia. Pero Job dice, aunque me matare, aún en él confiaré. Esa es la característica, jóvenes, de la gran generación final. Ahora yo pregunto, ¿están todos los elementos de la parábola en esta historia de Job? Sí. ¿Y la demora también? Escuchen bien, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38 de Job, ¿saben lo que está haciendo Job? Clamándole a Dios. Diciéndole, ¿por qué me está pasando esto? Yo no entiendo. Yo te amo, yo soy fiel a ti. Soy íntegro. No voy a dejar de servirte, pero yo no entiendo por qué está pasando esto.
Yo usaba mis bienes para beneficiar a los demás. Hacía el culto con la familia todos los días. Traté de enseñarle a mis hijos a seguir los pasos del Señor. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Es absurdo, no tiene ninguna explicación. Y dice inclusive, si yo pudiera ir a tu trono y presentar mi caso, tú verías que yo tengo razón. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Un rotundo silencio. ¿Hubo una demora? Claro que hubo una demora. ¿Con qué propósito? Con dos propósitos. Para fijar la fe de Job para siempre en Dios. Para reflejar perfectamente el carácter de Dios. Y en segundo lugar, para revelarle al universo que es posible permanecer fieles a Dios aún en las peores circunstancias. Aún a costo de la propia vida. Todos los elementos están en la parábola. Está el jurado celestial, que son los hijos de Dios. El juez es Dios el Padre. El remanente fiel es Job. El enemigo que lo saquea es Satanás. El tiempo de angustia está allí. El clamor día y noche al juez está allí. La demora está allí. Y finalmente Dios le hizo justicia al final del libro. Y habló de Leviatán, cómo iba a castigar al Leviatán en el capítulo 41, y Leviatán es un símbolo de Satanás. Ahora escuchen bien, el Señor Jesucristo vivió su propia parábola. Jesús, la experiencia de Jesús fue la experiencia de la parábola. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Yo pregunto, en el caso de Jesús, ¿quién era el juez? Su padre era el juez. ¿A quién representaría la viuda en el caso de Jesús? Jesús. Yo pregunto, ¿Jesús tenía algo sobre lo cual recostarse cuando fue al Getsemaní y a la cruz? Sus amigos lo abandonaron. No tenía en la cruz ni siquiera la ropa puesta, le quitaron la ropa. Inclusive parecía que su padre lo había abandonado, porque dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo pregunto, ¿el Padre le contestó inmediatamente al Señor Jesucristo su clamor? En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús clamó 3 veces, Padre, si es posible, quítame esta copa de agonía, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre no le quitó la copa. Inclusive el libro de Hebreos dice que Jesús clamó a su Padre. Vamos a leer ese versículo, Hebreos 5 y el versículo 8. El Señor Jesucristo clamó a su Padre para que su Padre lo librara de la muerte. ¿Lo libró el Padre de la muerte? No inmediatamente, porque Jesús murió. Noten Hebreos 5 y el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, fíjese, igual que la viuda, al que le podía ¿qué? Librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿El Padre lo oyó cuando Jesús le pidió que lo librara de la muerte? Sí, pero ¿el Padre lo libró de la muerte? No, porque Jesús murió. Pero ustedes dicen, pero sí lo libró después de una demora. ¿Cómo no? Después de una demora. Ahora escuchen bien, tenemos una gran lección aquí. Y esa lección es que Jesús no dependió de sus emociones y cómo se sentía. Nosotros nos guiamos mucho por las emociones. Cuando nos pasan cosas malas, estamos ahí terrible. Y cuando las cosas están bien, estamos contentos. Jesús, si hubiera dependido de sus emociones y sus sentimientos, hubiera fracasado, porque se sentía separado de su Padre. La hermana White escribió en El deseado de todas las gentes, página 704, entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había vaciado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En estas horrorosas horas, había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado del Padre. Es decir, si nosotros no tenemos una relación con Jesús ahora, cuando llegue ese momento, no vamos a estar bien con el Señor. Jesús pudo mantenerse fiel porque conocía a su Padre por experiencia previa. Sigue ella.
conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Ahora yo pregunto, después de la demora, ¿el Padre le hizo justicia a Jesús? Sí le hizo justicia. Ahora quiero leerles de Hebreos 5:8 una razón por la cual el Padre permitió que Jesús sufriera esta agonía en el Getsemaní y en la cruz. En Hebreos 5 y el versículo 8, después de decir que Él rogó con súplicas, gran clamor, lágrimas al que lo podía librar de la muerte, el siguiente versículo nos dice por qué el Padre permitió que pasara por esto. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. No significa que Jesús era desobediente y aprendió a obedecer. Significa que en cada circunstancia obedeció, aún en las peores circunstancias. ¿Cómo lo libró el Padre? Y usted dice, bueno, el Padre no lo libró de la muerte. Jesús mismo resucitó con su propio poder. Noten esta cita interesante que se encuentra en Youth Instructor, mayo 2, 1901. Una cita de la hermana White sobre quién resucitó a Jesús. Dice aquí, aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina. Jesús estaba como ¿qué? Prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa. Y era responsable ante el juez del universo. Ahora escuchen bien. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. Y yo sé que muchos están pensando, pero la Biblia dice que Cristo se resucitó él mismo. Entonces yo pregunto, ¿por qué razón es que cuando Cristo murió dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Porque tú has prometido que si yo te soy fiel, tú me vas a llamar del sepulcro. Y luego yo voy a salir del sepulcro con la vida que está en mí. Pero por tu permiso. Y usted, ¿dónde dice eso? Juan 10, 17 y 18. Juan el capítulo 10 y el versículo 17 y el versículo 18. Aquí Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Ahora hay una traducción que no es muy buena. Dice, tengo poder para ponerla. Esa palabra poder está mal traducida. Es la palabra griega exousia, que se debe traducir autoridad. Hay una palabra poder que es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Pero esa no es la palabra aquí. La palabra aquí es autoridad. Así que dice Jesús, tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿Y de dónde adquirió Cristo esa autoridad? La gente no lee la última parte del versículo 18. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Y por eso la hermana White tiene razón cuando ella describe la resurrección de Cristo. Descienden dos ángeles del cielo. Un ángel quita la piedra y se sienta encima de la piedra. El otro ángel, con una voz de trueno que sacude la tierra y raja las rocas, dice, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y entonces Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él, pero autorizado por su Padre, porque Jesús siempre ha hecho lo que su Padre dice. No solo después del pecado, sino antes del pecado. Implementó la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales. Jesús siempre se ha sometido al Padre. Lo que pasa hoy en día, la gente dice, someterse significa ser inferior. No. Someterse no significa ser inferior. Jesús dijo, el siervo es el más grande. Y el que quiere ser el más grande es el menor en el reino. Lo que pasa es que nosotros tenemos la cabeza torcida.
Nosotros pensamos que mientras más alto el puesto, más importantes somos. No, mientras más servimos, más importantes somos a la vista de Dios. Ahora, queridos hermanos, queridos jóvenes, esta historia se va a repetir, la historia de Jesús se va a repetir. Nosotros también vamos a ir al Getsemaní, al Calvario. Quiero leerles una cita que encontré hace unos años, que no está en español, lo busqué en todas partes en español. Está en la Review and Herald, abril 14, 1896. Una tremenda cita que me da piel de gallina cuando la leo, la experiencia por la cual va a pasar el pueblo de Dios. Dice así: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles. Se unirán con agentes humanos, es decir, seres humanos, que se han entregado al control de Satanás. Ahora escuchen esto. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué va a pasar? Se va a revivir la experiencia de Jesús cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Y luego dice: al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Dos grupos en el tiempo de angustia: los que reflejan perfectamente el carácter de Cristo y los que reflejan perfectamente el carácter de Satanás. Dos grupos en la crisis final. Por eso, jóvenes, nosotros tenemos que consagrarnos al Señor. Solo podremos subsistir si nosotros estamos conectados con Jesús en ese tiempo. Pero para estar conectados con Él allá, necesitamos estar conectados con Él ahora, a través del estudio de su palabra, a través de la oración persistente, aun si hay una demora, a través de hablar con otras personas sobre lo que nosotros creemos para que ellos puedan tener certeza, a través de ayudar a personas que están necesitadas, reuniéndonos como grupo de jóvenes para orar, consagrados todos, asistiendo al culto, cantando himnos al Señor, poniendo nuestra vida espiritual en primer lugar, no en último lugar, como sucede muchas veces. Quiero terminar leyendo dos citas del Espíritu de Profecía del capítulo sobre el tiempo de angustia. Página 619, la hermana White dice: la experiencia sobre la cual pasará el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia, los fieles. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. La segunda cita está en página 621. Pueden ver inmediatamente la conexión con la parábola de Jesús. Dice ella: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Ahora, dice ella, el tiempo de gracia, eso es ahora, el tiempo de gracia les es concedido a todos, a fin de que se preparen para aquel momento. Y luego habla de la última generación. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. El lema de este congreso de GYC es el resplandor de esa generación final. Daniel 12:1 habla del tiempo de angustia terrible. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 2, habla de la resurrección especial de los que murieron en el mensaje del tercer ángel.
y habla de la resurrección de un grupo de individuos que crucificaron a Jesús y los peores enemigos de la verdad. Y luego el versículo 3, el versículo clave de este congreso, habla de lo que pasará con la generación final que ha pasado por el tiempo de angustia victoriosamente. Dice en el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es la clase de jóvenes que Dios quiere. Esa es la clase de jóvenes que pertenecen al GYC. Por eso existe GYC, para preparar a un ejército de jóvenes que oran, que estudian, que testifican, que cantan, que están activos en grupos, que ponen su vida espiritual en primer lugar, para que cuando venga el tiempo difícil se mantengan firmes y le den una demostración al universo de que es posible obedecer a Dios aún en las peores circunstancias. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año
fidelidad. Grande eres Dios. Amén. Qué linda melodía entonada por nuestra amiga Karina Muñoz. Grande, Señor, es tu fidelidad. Y así fue como también aprendimos hoy a través de el pastor Stephen Bohr y lo que leímos en la palabra de Dios, que la fidelidad de nuestro Padre Celestial está aún en medio de cualquier circunstancia, cualquier obstáculo, y que si el adversario está contra nosotros, nada nos puede hacer porque estamos con Cristo Jesús. Y esperamos que hayan tomado nota de toda esta predicación. Recuerden que pueden hacer preguntas al pastor Bohr a través de nuestro enlace preguntas.gyclatam.org. Y recuerden ahorita nuestros talleres. Nos vemos en poco tiempo porque a las 2 de la tarde Estados Unidos, a las 4 de la tarde en Costa Rica, Guatemala y México, 5 de la tarde Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, 6 de la tarde Venezuela y Bolivia y 7 de la noche Chile, Brasil y Argentina. Empiezan nuestros talleres, nuestros seminarios con los temas de salud mental, teología, apologética, sexualidad y noviazgo y amistad.